Dios les bendiga, mis amados hermanos allá en casita. Esperamos en el Señor, hermanos, que se encuentren bien, guardándose para el Señor. Sabemos, hermano, que aunque parezca que todo está entrando a la normalidad, no lo es, mi hermano. Y sin embargo nos llaman a que seamos prudentes, a guardarnos en medio de toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Para mí es un gozo nuevamente poder llegar a casa y poder trasladar la palabra que el Señor nos ha dado, mis amados hermanos. Y hoy, en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles se llama participantes de su herencia. Y qué precioso, ¿verdad, hermanos? Porque cuando nosotros hablamos de una herencia, pues rápido nuestra mente nos lleva hacia un beneficio, un bien material que nos causa felicidad poder recibirlo. Sin embargo, el tema, mejor dicho, que vamos a estudiar en esta oportunidad nos lo va a llevar de una manera diferente. Y antes de entrar ya a lo que es el desarrollo del tema, yo lo quiero invitar a que me acompañe orando. Vamos a pedirle al Señor la guianza a través de su Santo Espíritu. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, una vez más venimos pidiéndote, Señor, que seas tú el que hable a través nuestro, Padre, a través mío, Señor, y que allá en casita, Señor, que las personas que puedan ver este video, Señor, que va a ser transmitido en cualquier horario, que ellos puedan reproducirlo, sea de bendición para sus vidas, Señor, que sea una tierra fértil y que puedas tú implantar esa palabra, Señor, en el corazón de ellos, para que pueda producir el fruto a lo cual tú envías el consejo de tu palabra, Padre. Señor, ilumínanos por medio de tu Santo Espíritu y que seas tú el que nos dé la guianza en esta oportunidad, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén, Señor, y amén. Como les mencionaba hace un momento, hermanos, vamos a hablar de ser participantes de su herencia. Y el simple hecho, hermanos, de ser llamados a ser participantes es una gran bendición, mis amados hermanos, porque habiendo montones de personas mejores que nosotros, quizás intelectualmente más capacitados, quizás económicamente más con poder adquisitivo, pero que gloria a Dios y en su infinita misericordia, el Señor nos llamó y nos predestinó a nosotros. Dice la palabra que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y eso, hermano, ya es un motivo suficiente para estar agradecido con nuestro Señor, que antes no podíamos ser partícipes de una herencia en nuestro Señor. Y yo quiero que me acompañe y vamos a entrar con la ayuda del Señor al desarrollo del tema. Vamos a ir al libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos 12 al 14, Pablo, hablando a la iglesia de Colosenses, dice, préstele atención, ¿cómo inicia Pablo en el versículo 12 diciendo? Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14 dice, en quien tenemos, hablando de nuestro Señor Jesús, redención por su sangre, el perdón de pecados. Si prestamos atención, hermano, en el verso 12, cuando Pablo lo escribe, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Pero inicia con gozo, con alegría, con regocijo. Hermano, cuando nosotros nos dicen, mire, le han dejado una herencia, ¿será que nosotros nos ponemos tristes, nos ponemos quizás furiosos? ¿Por qué me dejaron una casa en X lugar o por qué me dejaron una cuenta? No, nos ponemos gozosos. Nos ponemos alegres y porque es algo que no nos esperábamos. Hermano, cuando nosotros leemos lo que Pablo dice aquí, y Pablo dice que nosotros debemos dar gracias al Señor
Porque ahora en Cristo Jesús, hermanos, Él nos ha hecho aptos. Cuando vemos la palabra aptos en el griego, hermanos, significa capacitar, significa calificar, significa hacer competente, hermano. Y si miramos un poquito más a fondo, significa que es algo apropiado, algo idóneo, algo digno que el Señor ha hecho con nosotros. Y eso es tan precioso, hermanos, porque como le decía, anteriormente nosotros ni siquiera éramos aptos para estar en la presencia del Señor. Por el pecado que había en nosotros, nos separaba de la misma presencia del Señor. Y eso es lo maravilloso. Porque Pablo dice en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad, es decir, de los derechos que habían sobre nosotros por el lado de las tinieblas. El Señor vino y quitó todo derecho de parte de las tinieblas hacia nosotros, hermano. Y dice que cuando Él dijo consumado es, hermano, ahí nos hizo libres para honra y gloria de nuestro Señor. Ahí estaba, hermano, redimiéndonos. Por eso dice en el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Antes, por el pecado que había en nosotros, no podíamos ser participantes de una herencia en Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo nos sentiríamos si lo llevamos a lo secular, si así lo queremos ver? Usted tiene una deuda de X cantidad, pongámosle 10,000 quetzales, 20,000 quetzales, 50,000 quetzales que usted debe, y usted no la puede pagar. ¿Cómo se sentiría usted cuando alguien, quizás usted ni lo conoce, pero ese alguien viene y paga esa deuda por usted? Usted no se va a enojar, usted no se va a sentir triste, usted se va a sentir gozoso, porque la deuda que usted tenía ya fue cancelada. Automáticamente, hermano, cuando usted tiene o adquiere una deuda, automáticamente usted está siendo también esclavo de ese Creador. Pero el Señor Dios Todopoderoso, que nos amó con un amor, hermano, que no podemos medir ni comprender, pero por ese amor que el Padre tuvo hacia nosotros, Él envía a su Hijo amado, y las deudas que nosotros teníamos fueron pagadas en la cruz del Calvario y con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por medio de esa sangre que fue derramada, ahora el Señor viene y me hace apto, me capacita para ellos ser partícipes de una herencia. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos, ponga la atención, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces nosotros, hermanos, podemos leer de que por tener el entendimiento entenebrecido, éramos ajenos de la vida de Dios y por tanto éramos ajenos a los pactos de la promesa. Ahí rápidamente, acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 12, siempre hablando Pablo a la iglesia de Cristo en Éfeso, dice en el versículo 12, en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y mire, hermano, aquí es para gozarnos. Gozarnos, hermano, porque, como le mencionaba, y no quiero redundar mucho en esto, a veces puedo redundar mucho en un punto, hermano, pero es para que se nos quede en nuestro corazón, hermano, y que podamos sentir ese gozo. Pero le decía, hermano, anteriormente por el pecado que había en nosotros, no podíamos participar de la herencia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, que estábamos sin Cristo.
Hermano, materialmente podemos tenerlo todo, pero si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Y lo podemos ver del lado contrario, si así lo queremos ver. Que si tenemos a Cristo, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Entonces, Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Porque sabe una cosa, hermano, el evangelio era para el pueblo de Israel. Y la palabra del Señor dice que a los suyos vino, pero los suyos le despreciaron, lo rechazaron, no querían nada con el Señor. Hermano, entonces, cuando usted lee los evangelios, dice, nuestro Señor Jesús dice, ¿verdad?, que no era correcto darle el pan de las ovejas de Israel. Y viene, hermano, ahí hablando de una mujer que le dice que le diera a ella, y el Señor le responde que no era correcto que le diera el pan de las ovejas de Israel, y ella le dice, la llama, o le dice que no era correcto darle a los perros, ¿verdad? Pero ella con su fe viene y le dice, pero aún los perros se alimentan de la migaja de sus amos. Y luego vemos en otro pasaje, hermano, que dice que él tiene otras ovejas, dice que es necesario que lleguen para que de los dos grupos de ovejas, hermano, se haga un solo pueblo. Entonces, hermano, ahora vemos que por medio de Cristo Él nos hizo aptos y partícipes de dicha herencia. Y ahí yo quiero que vaya usted conmigo a Isaías capítulo 43, versículo 25, hablando de nuestro Señor Jehová de los ejércitos, Padre. Dice en Isaías capítulo 43, verso 25, yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermano, si actualmente estuviéramos viviendo bajo el antiguo pacto, hermano, no podríamos ser salvos, porque la ley nadie la pudo cumplir. Y para eso el Padre envía a su Hijo, no para que abrogara la ley, no, sino que para que la cumpliese. Y entonces ahí estaba poniendo un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y un pacto que dice, hermano, que Él iba a venir y borrar las rebeliones de nosotros por amor a Él. ¿Y sabe qué lo hace? Y dice que nunca más se iba a acordar de sus faltas, de sus errores, de sus pecados. Qué precioso, hermano. Pero a veces el enemigo, hermano, mire cómo es esto de interesante, porque el Señor ya nos perdonó nuestras faltas. Él ya perdonó nuestras rebeliones, nuestros pecados. Pero muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos nuestras faltas cuando el Señor Jesucristo ya lo hizo. Estamos recordándonos de cosas que hicimos. Hermano, el Señor ya lo perdonó, ya me perdonó. Ya no tenemos una deuda con el enemigo. Cuando el enemigo venga y le recuerde todo eso, dígale que el Señor ya pagó esa deuda en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, ¿cómo fue pagada? Con la sangre de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y préstele atención a este pedacito de esta porción de este pasaje. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, preciosa sangre, porque dice, en la palabra dice que sin derramamiento de sangres no había perdón de pecados. Cuando usted se mete al antiguo pacto, hermano, casi todo era purificado por medio de sangre. Entonces, hermano,
Lo precioso es que nuestro Señor no se presentó con sangre ajena, sino que se presentó con su misma sangre. Él derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Sangre que me limpia, sangre que me redime, sangre, hermano, que por medio de ella y del sacrificio que Cristo Jesús hizo, es que ahora yo tengo parte de la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos partícipes. En manera de gozo, hermano. Quizás usted ahorita no tiene o anda quizás sin algún bien material, por llamarlo así, sin algún activo como hablan en contabilidad, ¿verdad? Pero usted tiene una herencia allá en el cielo. Y es por fe, no por vista. Entonces, hermano, vemos que la sangre del Señor nos limpió, nos preparó y nos hizo aptos. La sangre del Señor nos redimió también, hermano. Y cuando hablamos de redimir, es librar a una persona de una obligación. Yo le ponía el ejemplo de que qué pasaría si usted tiene una deuda y viene alguien más y le paga esa deuda. Lo está redimiendo a usted. Y eso es lo que precisamente el Señor Jesucristo hizo con usted y conmigo. Por eso es que Pablo comienza en el texto base que utilizábamos, donde dice, ¿verdad?, con gozo, dando gracias al Padre. Hermano, la persona que llega a comprender eso, de dónde fue sacada, en dónde lo tiene el Señor y a dónde lo quiere llevar el Señor, va a ser gozo suficiente para alabar y bendecir su santo nombre. Porque ya comprendió que el Señor lo redimió, lo rescató y lo está preparando, o mejor dicho, lo preparó también para ser participante de una herencia en Cristo Jesús. Entonces, hermano, cuando hablamos de redimir, hablamos también de conseguir la libertad de una persona, sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, de una fianza. Imaginemos a alguien que le han dicho que tiene una cadena perpetua en su vida, ¿verdad?, en una cárcel. Pero de repente viene alguien, se apiada de esa persona y lo saca de ahí. Es de gran gozo para la persona que es liberada. Y ese gran gozo es el que tiene que haber en nuestros corazones. Entonces, hermano, vayamos ahí a Tito capítulo 2, versículo 14. Le voy a leer la versión Dios habla hoy. Hablando de que hemos sido liberados de la esclavitud mediante el pago de un precio. Dice en Tito 2:14, Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, dice, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Anteriormente las tinieblas tenían derecho sobre nosotros. Reprendemos toda tiniebla en esta oportunidad. Tenían derecho sobre nosotros, pero esos derechos fueron quitados. Esos derechos, hermano, ahora los tiene nuestro Señor Jesucristo, porque ahora somos propiedad de Cristo, propiedad de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces el Señor viene y nos rescata de toda maldad y nos limpia completamente, dice la palabra en el pasaje que acabamos de leer, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad. Por eso es que, hermano, nosotros no podemos venir y decir, no, es que es mi vida. No, momento, hermano, no es su vida, porque su vida le pertenece
a Cristo Jesús. Su vida le pertenece al Padre, porque usted fue comprado con la sangre de Cristo, con ese sacrificio. Entonces, hermano, ahora lo precioso es, y ahí quiero que me acompañe siempre hablando en Efesios 1, versículo 7 al 8, en la versión Dios habla hoy, hablando siempre de sacarnos de la esclavitud mediante el pago de un precio. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, nuevamente dice: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Entonces, por la sangre que Él derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Y vemos ese desbordamiento sobre nuestras vidas de las riquezas de la bondad de Dios, en que siendo aún nosotros pecadores, su vida dio por nosotros, es decir, Cristo. El Señor no ganaba nada, pero veía la necesidad de que cada uno de nosotros teníamos, hermano. Cuando estaba siendo Él clavado en aquel madero, no pensaba en sí mismo, sino pensaba en cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo precioso? Y ahorita quiero entrar a las razones de que por qué es que ahora podemos gozar de ese beneficio al ser participantes de la herencia de Cristo. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. A todos los que le recibieron. Aquellos que vinieron y recibieron a Cristo Jesús en su corazón, lo confesaron delante de huestes y delante de potestades, que nuestro Señor Jesucristo era el único y suficiente Salvador. A ellos, a nosotros, les ha dado la potestad, el derecho, el beneficio de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por qué usted y yo tenemos parte de esa herencia? Porque ahora, mi hermano, usted es hijo. Y veamos, hermano, lo que dice Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice: y si hijos, dice, mire qué precioso, y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces dice: somos hijos, amén, somos hijos, ahora somos herederos de Dios, y la herencia que era para el Hijo la comparte ahora con nosotros. Las promesas que son para el Hijo son promesas también para nosotros, porque ahora somos coherederos con Cristo. La herencia que era para Él también ahora es para nosotros. ¡Qué precioso! Hermano, en Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7 dice: así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto, dice, Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros y ese espíritu grita: querido Padre. Otras versiones lo traducen como Abba Padre.
Entonces dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero, dice esta versión. Le acabo de leer la versión Palabra de Dios para Todos. Puede diferir un poquito con la versión que usted tiene, pero me gustaba mucho esta versión porque dice, entonces ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. Hermano, tal vez no tiene un lugar propio ahorita, pero le voy a decir una cosa, hermano. La Biblia dice que de nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Hermano, de nada nos sirve tener la casa más bonita y más lujosa, más grande, quizá con alberca y todo, hermano, porque eso acá se va a quedar. Usted y yo no debemos de preocuparnos por hacer tesoros allá en el cielo. Porque nosotros debemos de luchar por las cosas celestiales. Mi hermano, yo no le digo que esté mal, que usted venga y se esfuerce por tener una mejor calidad de vida en este mundo. Hágalo, si el Señor se lo permite, hágalo, pero que eso no sea su prioridad, sino que su prioridad siempre sea su vida espiritual, mi hermano. Entonces, aquí dice que Dios me ha hecho heredero. Y dice, vamos a leer otro punto, otro factor. En Efesios 1:11 voy a leer y dice, en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, qué precioso, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él, en Cristo. Hermano, cuando el Señor estaba formando ya el mundo, Él estaba pensando ya en nosotros, hermano. Es que eso, hermano, cuando llegamos a comprenderlo, nos llena de gozo. Nos llena, hermano, de alegría, no una alegría pasajera como la que el mundo da. El mundo se alegra cuando le dice, mire, te dejaron una herencia. Y a lo mejor la herencia quizás era un par de zapatos, una chumpa, y le genera un gran gozo. O le dejaron algo quizás un poco más fuerte, una casa, una cuenta en el banco. Pero lo que a nosotros nos están dejando, hermano, es mucho más que todo eso. Es mucho más grande que todo eso. Entonces, hermano, ahora ya somos participantes de una herencia. En Efesios capítulo 3, versículo 6, en la versión, la Biblia de las Américas, dice esta versión, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente, aleluya, de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Por esa fe, por ese don que nos dieron de la fe, el oír, el reconocer a nuestro Señor, nos ha hecho aptos, nos ha hecho partícipes de una herencia en Cristo Jesús. Ahora, hermano, pongámonos a pensar un momento, ¿cuál es la herencia que el Señor nos ha dado? Y quiero mencionarle 3 puntos. Y dice, en Tito capítulo 3, versículo 7, en la versión Dios habla hoy, dice, ¿para qué? Después de hacernos justos por su bondad,
tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Mire, hermano, parte de la heredad que tenemos en Cristo es la vida eterna. Hermano, ¿y qué precioso es todo esto? El saber, hermano, que después de una muerte física, yo no voy a tener una muerte eterna, sino que ahora en Cristo Jesús, gloria a Dios por eso, yo me gozo, hermano, porque ahora en Cristo Jesús yo tengo vida y vida eterna. Porque puede ser, hermano, que quizás en la vida terrenal yo no haya tenido mayor cosa, pero que sé que por fe, al morir, mi herencia es la vida eterna. Y puede ser al contrario. Fíjese, puede ser al contrario. Que una persona que haya tenido todo, pero no reconoció a Cristo Jesús como suficiente y único Salvador. Entonces esa persona al morir, lejos de tener vida eterna, va a tener una muerte eterna. Una muerte eterna, hermano. Hablábamos yo hace un ratito, le decía yo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Porque todos los bienes, todos los logros, todos los títulos, todo lo que tengamos, que yo no le digo que esté mal, está bien, sí, pero también debemos de venir y prepararnos para cuando Cristo venga, para cuando nos llamen, para cuando dejemos este cuerpo de carne. Si Cristo no ha venido, todos vamos a morir. Pero ¿cómo vamos a morir? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Cerca de Cristo o alejados de Cristo? ¿Sabe qué dijo Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia. Pero todo aquel que lejos que murió para vivir la vida en Cristo, y al contrario, él vino y se dio los placeres de la vida, los placeres de su carne, los placeres de los ojos, y él vivió como él quiso vivir, no vivió guardándose para el Señor Jesucristo. Cuando esta persona muera, no va a tener ganancia, sino que va a tener una pérdida, porque su alma va a una muerte y una condenación eterna. Entonces, hermano, vemos aquí como parte de nuestra herencia, uno, es la vida eterna. Dos, veamos rápidamente en Hebreos 1:14. Hablando, se deduce, hermano, que Hebreos fue escrito por Pablo, pero dice en el versículo 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán, dice, la salvación? Ojo, tenemos heredad, hermano, en vida eterna. Tenemos heredad en la salvación. Hermano, usted ya no está condenado a una muerte. Usted está condenado, hermano, usted no está condenado a una muerte, sino que usted, hermano, fue sacado de esa condenación y fue llevado a una promesa en Cristo Jesús. Entonces, hermano, tenemos ahora la salvación. El ya no ir a un lago de fuego y azufre, sino ir a un lugar de reposo. Y aquí, hermano, cuando hablamos de herencia, hermano, es lo que a usted le toca, lo que a usted le corresponde. Y aquí con este punto quiero ir finalizando, hermano. Y dice en Santiago capítulo 2, versículo 5, hablando de otra parte de herencia, hermano. Hemos visto que herencia tenemos la vida eterna, tenemos la salvación, y ahora vamos a ver que tenemos como heredad el reino de Dios. Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Qué precioso, hermano.
Y quiero finalizar con el texto inicial, hermano, donde Pablo nos decía, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Antes no éramos hijos. Antes no teníamos herencia. Pero ahora somos hijos y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y hemos heredado la vida eterna, la salvación y el reino de Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, Señor, para tomar mi lugar, para redimirme de todas mis faltas, de todos mis pecados, Señor. Y antes que no era hijo, ahora por medio de Él soy hijo tuyo. Y me he convertido en heredero de tus promesas y coheredero con Cristo. Te agradezco, Señor, por esa misericordia tan grande y por ese amor, Señor. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que convenza a aquellos corazones, Señor, que aún no te conocen. Que les dé la oportunidad, Señor, para escuchar esa voz que los llama. Y que te dejen entrar en sus corazones para que ellos también puedan ser herederos de esas promesas maravillosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor le bendiga en casita.